10 de agosto de 2025. Un momento histórico que Gran Bretaña jamás imaginó que llegaría tan pronto. En el silencio de la capilla de San Jorge, un lloroso rey Carlos depositó el anillo y el sello real en manos de su hijo. Más que una formalidad, fue el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo para el trono. Con tan solo unas palabras solemnes, Carlos hizo lo que nadie jamás hubiera creído posible: coronó al príncipe Guillermo como el nuevo rey. Una ceremonia privada y silenciosa que conmocionó al reino. ¿Listos para descubrir los detalles inéditos de este momento? A primera hora de la tarde del 10 de agosto de 2025, las puertas de la capilla de San Jorge en Windsor se cerraron, aislándose del mundo exterior. La luz del sol se filtraba a través de la niebla de agosto y se extendía sobre las calles adoquinadas. Pero dentro de los gruesos muros de piedra, el aire estaba cargado de expectación y tan tranquilo que cada latido parecía resonar en la capilla. Solo 14 almas elegidas, familiares, cortesanos de alto rango y personas cercanas a la corte, recibieron el derecho a lo que los historiadores reales ahora llaman el cambio silencioso, un momento oculto a la vista del público durante siglos. El rey Carlos se encontraba cerca del altar, con la mirada solemne y las manos apoyadas en la caja de terciopelo que contenía los dos objetos más emblemáticos de la historia de la monarquía, el sello monárquico y el anillo de estado. Incluso sin cámaras ni fanfarrias, la intensidad del momento era opresiva. Todas las miradas estaban fijas en Carlos, siguiendo sus movimientos lentos pero decididos. Exactamente a las 14:15, el arzobispo de Canterbury se adelantó con un pequeño pergamino doblado en la mano. Su voz resonó por la alta bóveda de la capilla al leer el breve pero histórico anuncio: el príncipe Guillermo, por voluntad de los reyes, queda oficialmente confirmado como heredero al trono, tanto en título como en funciones. Cada palabra resonó como una campana, anunciando un nuevo capítulo en la historia real, estremeciendo la pequeña pero tradicional sala. William, con su traje azul marino cuidadosamente confeccionado, miraba fijamente a su padre. No hubo un suspiro, ningún movimiento innecesario, solo una concentración absoluta. El único sonido fue el leve roce de su túnica mientras el arzobispo se retiraba, dejando a padre e hijo enfrentados en absoluto silencio. No había cámaras ni multitudes vitoreando, solo un fotógrafo oficial de pie en silencio detrás, capturando las expresiones crudas y sutiles de este momento histórico. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas, aferrándose a la caja de terciopelo mientras finalmente le entregaba el sello y el anillo a su hijo. Dos objetos que habían pasado por la familia real durante casi 90 años. Ahora pasaban a Guillermo, como para transmitir un poderoso mensaje de poder, responsabilidad y continuidad. Esto fue más que una simple ceremonia formal, fue una verdadera transferencia de poder, envuelta en un simbolismo antiguo, pero con el peso inconmensurable de toda una dinastía. La ceremonia duró hasta casi las 4 de la tarde. Los asistentes desfilaron en silencio, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra, pero el silencio no pudo guardar el secreto por mucho tiempo. En cuestión de horas, los rumores y filtraciones abundaban, ocupando los titulares. Carlos le había otorgado a Guillermo los símbolos supremos del poder real. Gran Bretaña se encontraba en un punto de inflexión histórico, y el público aún no había presenciado plenamente el momento que conmocionó al palacio. Cada detalle, desde los ojos llorosos de Carlos, el traje a medida de Guillermo, hasta el suave susurro de su túnica, contaba una historia de poder, tradición y sucesión. Esto fue más que una simple ceremonia real, fue un momento que una nación, un mundo, jamás olvidaría. Se acababa de abrir un nuevo capítulo, pero el misterio que rodeaba esos momentos de tranquilidad permanecía, esperando ser desvelado. La serena solemnidad del 10 de agosto de 2025 ocultaba una verdad más profunda. La ceremonia no era simplemente cuestión de tiempo ni de tradición. Fue una cuestión de necesidad. Durante meses, los allegados al rey Carlos habían visto cómo su salud se deterioraba gradualmente. Sus apariciones públicas eran cada vez más limitadas. Las audiencias privadas se redujeron y cada detalle del programa se ajustó para adaptarse a la frágil salud del monarca. La entrega simbólica fue la culminación visible de una ola invisible, impulsada por consejos médicos, el dolor personal y el peso de una corona que solo llevó 3 años. Lo que sucedió después estuvo completamente determinado por la salud de Carlos. A medida que el calendario marcaba mayo de 2025, la preocupación de los médicos de palacio era cada vez mayor.
No solo estaba visiblemente cansado, sino que también sufría episodios recurrentes de enfermedad, suficientes para afectar su capacidad para actuar con solemnidad. Incluso breves reuniones en el estudio de Clarence House dejaban a Carlos visiblemente exhausto. Se le aconsejó que redujera significativamente su agenda, evitara viajes largos y minimizara sus deberes ceremoniales. El consejo fue contundente: o se recuperaba ahora o se arriesgaba a un colapso total para la Navidad de 2025. Las primeras señales públicas de tensión surgieron a principios de año, cuando el desfile de los colores, una actividad habitual en el calendario real, fue cedido discretamente a Guillermo. Los rumores volvieron a circular en junio, cuando Carlos canceló 2 reuniones con dignatarios extranjeros a última hora. Sus allegados murmuraban que no se trataba solo de agotamiento físico, sino también de un profundo daño emocional debido a los trastornos familiares privados. En julio de 2025, la discreta pero visible expulsión de la reina Camila de la vida pública dejó a Carlos tranquilo, con los hombros ligeramente encorvados. Un momento privado a principios de agosto lo reveló todo. Charles se apoyó pesadamente en su escritorio, confiándole a un asistente de toda la vida: quiero ver a mi hijo a salvo antes de que llegue mi hora. Sus palabras no eran retóricas ni autocompasivas, sino directas, casi profesionales. El rey había visto de primera mano cómo las transferencias repentinas de poder podían desestabilizar la monarquía. No dejaría que Guillermo cargara solo con la carga, sin preparación ni preparación. La decisión estaba tomada. Guillermo asumiría las funciones de rey inmediatamente, aunque Carlos seguía siendo el monarca reinante por ley. Esto no constituyó una abdicación en sentido legal. La ley de regencia de 1937 permitió la transferencia del poder sin que Carlos renunciara por completo, y su título legal permaneció intacto. Pero, en efecto, el Reino Unido ahora tenía 2 reyes, uno de nombre y otro de hecho. Para Carlos, el acuerdo se centraba menos en los títulos que en la continuidad y la estabilidad. La crisis sanitaria obligó a un cambio en el calendario, pero Carlos optó por que la transferencia de poder fuera simbólica y personal. En lugar de simplemente firmar documentos y memorandos, quiso impregnar el acto del simbolismo que siempre ha caracterizado a la monarquía: transmitir poder, responsabilidad y confianza en cada detalle, en cada gesto. Este fue un momento que una nación, y de hecho el mundo, jamás olvidaría, un punto de inflexión histórico oculto bajo una discreta apariencia de solemnidad. Los objetos que Carlos entregó el 10 de agosto de 2025 no fueron meramente ceremoniales. Eran objetos íntimos, llenos de historia y de historia. Pero esta vez, Charles hizo algo diferente. Añadió un toque personal, convirtiendo una árida formalidad constitucional en un momento humano que conmovió profundamente a su hijo. El sello del soberano, fundido en oro y engastado en roble pulido, ha sido un símbolo de poder que ha figurado en todos los documentos de Estado desde la coronación del rey Jorge V en 1937. Pero el hecho de que Carlos se lo entregara directamente a Guillermo, en lugar de a través de un asistente, revelaba claramente sus intenciones. No se trataba solo de una transferencia de poder, sino de una transferencia de confianza. Junto a él, el anillo de Estado, el anillo enjollado que lució por última vez la reina Isabel II en la inauguración oficial del Parlamento en 2022, acrecentaba el simbolismo y la historia del momento. Pero lo más especial era el pequeño sobre de marfil cuidadosamente guardado en la caja de terciopelo. Con su familiar caligrafía oblicua, Carlos había escrito: «Cuida esto como cuidas el nombre de tu madre». Un recordatorio aparentemente simple, pero lleno de significado. Diana, su difunta madre, seguía siendo el momento decisivo en la vida de William. El momento en que William leyó la carta se volvió emotivo. Parpadeó repetidamente. Apretó la mandíbula y cubrió con suavidad el papel con la mano, como para proteger su memoria del mundo exterior. El sello y el anillo eran símbolos de poder. Pero la carta era un puente entre 2 mundos: la Constitución y la familia, la responsabilidad y la memoria. Carlos no solo entregó el trono, también entregó el legado, la confianza y el recordatorio de la responsabilidad que conllevaba el apellido materno de Guillermo. Para Guillermo, el peso de esa caja de terciopelo era mucho mayor que el del oro o las joyas. Era la confianza de su padre, el recuerdo de su madre, y una responsabilidad que cargaría el resto de su vida. La respuesta de William, con sus ojos y gestos llenos de silencio, lo decía todo. Comprendió y estaba listo.
Esto fue más que un ritual. Fue un momento donde la historia y la emoción se fusionaron. El silencio en la capilla de San Jorge, el 10 de agosto de 2025, solo fue roto por el discurso del príncipe Guillermo. Su voz era suave pero firme, con la fuerza de un hijo que le habla a un hombre que había llevado la corona durante 3 años de tensión, desafío y escándalo. Me has dado más que una corona. Me has dado un estandarte que defender. Las palabras fueron improvisadas, pero resonaron con la fuerza de la sinceridad y la responsabilidad. Para quienes las presenciaron, fue como si se hubiera cerrado un capítulo de la historia y se hubiera abierto uno nuevo, donde pasado, presente y futuro se unieron en un solo instante. En la mente de William, dos figuras siempre se cernían sobre él: la reina Isabel II, quien había representado a la monarquía durante 7 décadas, y la princesa Diana, la figura que lo guiaba, cuyo recuerdo aún brillaba en su memoria. Guillermo prometió preservar su legado compartido, unir el pasado con el futuro en un compromiso inquebrantable. Su tono, según sus cortesanos, era más militar que principesco, firme, respetuoso, pero nunca sentimental. Todas las miradas en la capilla estaban fijas en él, pero la silenciosa presencia de Catalina añadió una sutil capa de ternura al momento. Sentada junto a Guillermo con su vestido azul marino, Catalina le apretó suavemente la mano. Un gesto breve pero significativo que fue observado por muchos testigos. Lo llamaron un momento de unidad tácita, un símbolo de que la dinastía venidera no estaría liderada por un solo rey, sino por 2 compañeros. Esta confidencia privada pronto se pondría a prueba en público, pero entre los silenciosos muros de la capilla, era una promesa que solo ellos entendían. Antes de que terminara la ceremonia, Guillermo le hizo una última promesa a su padre: consultaría con Carlos sobre todos los asuntos constitucionales importantes. Esto estableció un delicado modelo de cogestión, un círculo de poder discreto pero estable, donde Guillermo asumió el papel de jefe de Estado, respetando al mismo tiempo los intereses y la experiencia de Carlos. No se trató de un traspaso de poder convencional, sino de un equilibrio entre el deber y la deferencia establecido desde el principio. En cuestión de horas, Catalina se preparaba para un papel para el que había recibido larga formación, aunque nunca antes se había enfrentado a circunstancias tan repentinas. A la mañana siguiente, 11 de agosto, fue citada a Clarence House y entró en el salón verde donde la esperaban Carlos y 2 cortesanos de alto rango. En cuestión de 1 hora, se le informó formalmente de sus nuevas responsabilidades: reina consorte y guardiana legal del reinado venidero. No se trataba de simples títulos ceremoniales, sino de responsabilidades reales: proteger las prerrogativas reales y supervisar la constitución en ausencia de Guillermo. Al concluir la reunión, Carlos le entregó a Catalina un broche de zafiro que había pertenecido a la princesa Diana, un regalo real de Arabia Saudita en 1981, que se había conservado en el tesoro del palacio durante décadas. No hubo un discurso grandilocuente, solo una observación discreta pero significativa: queda en familia. Como lo fue para Diana, fue un gesto pequeño, pero que transmitió confianza, responsabilidad y continuidad, colocando a Catalina en el centro de una nueva dinastía y abriendo un nuevo capítulo para la familia real, uno donde la familia, la historia y el deber se entrelazaban. Un día, Carlota presenció este momento especial. Los presentes interpretaron la acción de Carlos como un profundo gesto de confianza, vinculando directamente a Catalina con el legado de Diana. Inmediatamente, el sistema de comunicación interna del palacio cambió. Catalina fue designada por la reina, un término que no se utilizaba desde principios de 1952, cuando Isabel II regresó de Kenia como futura reina. Aunque la información no se difundió ampliamente, unos pocos periodistas la captaron rápidamente y la mencionaron en sus primeros artículos, lo que desató una avalancha de reacciones positivas hacia Catalina en redes sociales. Fue elogiada por su serenidad y su capacidad para mantener el equilibrio durante los años de la realeza, plagados de escándalos. El momento del nombramiento fue deliberado. Con Guillermo oficialmente en el trono, la monarquía necesitaba una figura estable en la que el público pudiera confiar. Catalina cumplió el papel con brillantez. Su reputación de disciplina y discreta paciencia le permitió llevar la carga sin causar controversia. Para Carlos, asegurar el papel central de Catalina no solo protegía la imagen real, sino que también sentaba una base sólida para la próxima coronación.
Mientras se forjaban las posiciones de Guillermo y Catalina, otros miembros de la familia también eran informados. Las reacciones fueron diversas, pero una voz destacó por su apoyo incondicional: la princesa Ana. Ella, la miembro de la realeza con más experiencia después de Carlos, reconoció de inmediato la urgencia de prepararse para el nuevo reinado. En una conversación privada, lo describió como la decisión correcta en el momento oportuno. El 11 de agosto de 2025, Ana aceptó guiar personalmente a Guillermo a través del complejo entramado de derechos reales hasta la coronación. Esto no solo ayudó a Guillermo a dominar el protocolo, sino que también consolidó la imagen de Ana como un pilar sólido y confiable de la monarquía. El príncipe Harry, en cambio, recibió la noticia mediante una videollamada privada desde California. Según fuentes palaciegas, la conversación fue cordial pero breve, de menos de 10 minutos. Harry ofreció sus felicitaciones, pero también expresó su preocupación por la creciente intromisión de los medios de comunicación en la vida de Guillermo y Catalina. El tono fue cortés, pero enfatizó la distancia, tanto geográfica como emocional, entre él y el centro del poder real. Esta respuesta, si bien no era negativa, contrastaba marcadamente con la presencia cercana y devota de Ana, poniendo de relieve la distancia entre las ramas reales en cuanto a mantener la lealtad y la influencia. Este contraste rápidamente provocó comparaciones entre la lealtad y la devoción de los hermanos. Los debates públicos posteriores trazaron una clara línea divisoria entre Ana, que permanecía al lado de Guillermo, y Enrique, que vivía a miles de kilómetros de distancia. Incluso la carta privada de Harry a William, tanto de felicitación como de amonestación, se consideró un gesto positivo, pero no logró borrar la diferencia de imagen y rol. Mientras Ana participaba directamente en reuniones y ensayos importantes, Harry solo estaba presente en el papel, un recordatorio de que en la familia real, la proximidad física y la participación suelen ser más persuasivas que cualquier declaración. Para la mañana del 11 de agosto de 2025, los rumores latentes de la ceremonia de Windsor finalmente se revelaron. A las 10 de la mañana, el Palacio de Buckingham lo hizo oficial: el príncipe Guillermo era rey, con escasa o nula coronación. La declaración, cuidadosamente redactada, evitó el término abdicación y, en su lugar, utilizó la frase constitucional transferencia del poder soberano en virtud de la cláusula de regencia, un término que solo abogados e historiadores de la realeza podían descifrar por completo. El significado era claro: Carlos había abdicado y Guillermo era ahora el heredero al trono. El anuncio oficial también destacó ingeniosamente el papel de Catalina. En efecto, no solo era reina consorte, sino que también tenía la autoridad para supervisar y apoyar a Guillermo en asuntos importantes, desde ceremonias reales hasta decisiones constitucionales. Este fue un giro sin precedentes en la historia real moderna. Una pareja codirigió el reinado, equilibrando tradición y practicidad, simbolismo y responsabilidad. Los observadores no tardaron en comprender que este cambio era más que una simple formalidad. Creó una nueva dinastía, donde la cercanía, la preparación minuciosa y la combinación de miembros de la familia moldearían la imagen pública de la familia real. Ana, como consejera fiel, se convirtió en un firme apoyo para Guillermo, mientras que Catalina asumió responsabilidades oficiales, consolidando su imagen como una figura estable que respetaba la historia y guiaba el futuro. Harry, aunque distante, ha mantenido un papel indirecto, recordando que la familia real siempre ha sido una red equilibrada de poder, familia y público. El anuncio del Palacio de Buckingham marca un punto de inflexión sin precedentes, donde los símbolos, las responsabilidades y las lealtades de la realeza se reconcilian para crear una nueva dinastía, moderna y respetuosa con la tradición. Lo más importante, sitúa a Guillermo y Catalina en el centro, preparándose para la inevitable coronación. Apenas 30 minutos después del anuncio oficial, la multitud comenzó a congregarse frente a las puertas del palacio. El sol del mediodía brillaba a través de las ondeantes banderas británicas y galesas, mientras los entusiastas gritos de Guillermo, Catalina, resonaban por las calles de Windsor. Los equipos de filmación de la BBC, ITV y Sky News se pusieron en marcha rápidamente, llenando las pantallas con imágenes de rostros jubilosos, banderas ondeando y sonrisas radiantes. Las comparaciones con la coronación de la reina Isabel II en 1952 se repitieron de inmediato en radio y televisión. Sin embargo,
A diferencia de la coronación de Isabel II, esta transferencia de poder no fue un evento casual, sino un evento cuidadosamente planificado e impulsado por los medios de comunicación. La noticia corrió como la pólvora en redes sociales, y etiquetas como Rey Guillermo y Su Majestad designada se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Una encuesta de YouGov publicada esa misma tarde mostró que el 81% del público apoyó la decisión, con un apoyo aún mayor entre los votantes más jóvenes. El ánimo del público no era solo de aceptación, sino de una euforia inusual para una monarquía a menudo tildada de conservadora y aferrada al pasado. A pesar del frenesí exterior, el palacio permaneció perfectamente controlado. Se aconsejó a Guillermo y Catalina que limitaran sus apariciones públicas durante las primeras 72 horas para dar un respiro al ciclo informativo y al público la oportunidad de asimilar el cambio. Se trataba de una estrategia de comunicación moderna para una institución ancestral, que garantizaba una transferencia de poder firme y segura sin perjudicar la imagen del régimen. Pero el verdadero poder de la monarquía no reside en las calles ni en la televisión. La noticia se extendió mucho más allá de Windsor, llegando a Downing Street, la Cámara de los Comunes y las capitales de la Commonwealth. En menos de 24 horas, esta realidad constitucional obligó a los gobiernos de Canberra, Ottawa y otros lugares a reconocerla. El proceso de reconocimiento formal comenzó en la Cámara de los Comunes a las 14:00 horas del 11 de agosto de 2025. Su tono fue respetuoso y progresista, elogiando al rey Carlos por su humildad y servicio, y celebrando el liderazgo de Guillermo como una progresión natural para la monarquía. Aunque duró solo 7 minutos, el discurso fue una confirmación constitucional. La transferencia de poder era ahora una realidad. La Secretaría de la Commonwealth respondió a continuación. Se convocó una sesión especial, a la que asistieron representantes de los 56 Estados miembros mediante videoconferencia segura. Países clave como Australia y Canadá enviaron delegaciones de alto nivel, comprometidas a asistir a la ceremonia oficial, mostrando su reconocimiento y firme apoyo. En el Palacio de Lambeth, el arzobispo de Canterbury confirmó su participación tanto en la coronación pública como en la bendición privada, garantizando así la doble legitimidad política y religiosa, esencial para una monarquía que se apoya tanto en la Iglesia como en el Estado. Los comentaristas políticos destacaron que todo el proceso se desarrolló con mayor fluidez que cualquier crisis real anterior, sin disputas legales, sin divisiones internas evidentes y con el oportuno reconocimiento tanto del Parlamento como de los países de la Commonwealth. El evento demostró una monarquía flexible que se adapta a la realidad sin perder su simbolismo. Pero para Carlos, los documentos legales y el reconocimiento internacional no fueron suficientes. Su renuncia al trono, que ostenta desde 2022, es más que un simple asunto legal. Es una despedida emotiva, un gesto profundamente simbólico que el público puede ver, oír y sentir. No se celebra en el gran salón ni ante una multitud que lo vitorea, sino en el entorno familiar de Windsor, donde su voz resuena con la autoridad de un rey, pero también con el cariño de un padre, transmitiendo su bendición y confianza en la nueva dinastía. Esa noche, al desvanecerse el sol de verano en Windsor, el rey Carlos apareció en televisión desde el Salón Verde del Castillo de Windsor. Vestía un traje oscuro, sencillo y sin pretensiones, que aún irradiaba la autoridad de un rey. Comenzó su discurso agradeciendo a la nación su paciencia y confianza durante estos años difíciles. Si bien no mencionó directamente a la reina Camila, Carlos aludió sutilmente a la agitación interna que su silenciosa retirada de la vida pública en julio de 2025 había causado, un evento sísmico en las salas de conferencias del palacio. Su tono era tranquilo, mesurado y con un matiz de cansancio, característico de quien ha llevado la corona durante más de 3 años, enfrentado al peso de la responsabilidad y escándalos sin nombre. En medio de su discurso, Carlos se refirió al legado de la princesa Diana. Su luz sigue brillando a través de sus hijos y nietos, dijo con voz baja pero cálida. Fue un reconocimiento excepcional y directo a la influencia duradera de Diana, que conmovió a muchos espectadores. Las palabras no solo conectaron el pasado y el presente, sino que también conectaron emociones entre generaciones, recordando al público que, junto con el poder y la responsabilidad, la familia siempre es fundamental y una fuente constante de inspiración. Inmediatamente después, Carlos bendijo a Guillermo y Catalina,
llamándolos el futuro corazón del país e instando al público a mostrarles paciencia, lealtad y confianza, valores que había heredado a lo largo de su mandato. La cámara se detuvo en su rostro. Sus ojos brillaban de emoción, inmortalizando este breve momento en los medios nacionales e internacionales. Al finalizar el discurso, el mensaje de Charles fue claro: no se trataba de una retirada humillante ni de una derrota, sino de un paso estratégico y cauteloso hacia la estabilidad y el futuro. Su reinado, aunque breve, sería recordado como un punto de inflexión crucial, que aseguró la continuidad y sostenibilidad de la monarquía. Inmediatamente después del discurso, la atención se centró en Guillermo y Catalina. Sus primeros días en sus nuevos cargos no estuvieron marcados por la ostentación extravagante, sino por acciones sencillas, íntimas y significativas. En lugar de una gran coronación o un suntuoso banquete de estado, optaron por un estilo discreto y cauteloso, transmitiendo el mensaje de que la nueva dinastía priorizaría el servicio al pueblo por encima de cualquier formalidad. Por primera vez, el público experimentó un estilo real diferente, sencillo, comprensivo y conectado. En la mañana del 12 de agosto de 2025, Guillermo y Catalina hicieron su primera aparición pública como reyes designados. Decidieron no asistir a fiestas suntuosas ni a festividades palaciegas, sino visitar una residencia de ancianos en Oxford. La visita duró 2 horas, durante las cuales conversaron, estrecharon manos y escucharon a cada paciente, miembro del personal y familia. Cada gesto fue sincero, transmitiendo a la gente la sensación de que la nueva dinastía no existiría solo en el papel o en las ceremonias, sino que estaría verdaderamente cerca del pueblo. Afuera de la residencia de ancianos, Guillermo pronunció un discurso breve pero contundente, enfatizando su compromiso con una política que prioriza a las personas. Anunció que se revisarían las ceremonias costosas y que los fondos se destinarían a proyectos comunitarios. Una decisión que los medios de comunicación y el público consideraron un paso audaz pero necesario para modernizar la monarquía. Catalina también anunció planes para digitalizar los archivos reales, incluyendo las cartas y discursos de la princesa Diana, dando al público acceso a este valioso legado por primera vez. Fue un gesto simbólico y profundamente personal, que demostró su comprensión y compromiso con la tarea que se le había encomendado apenas 2 días antes en Windsor. Las primeras acciones de Guillermo y Catalina generaron rápidamente una respuesta positiva en todo el mundo. Las agencias de noticias internacionales, desde el New York Times hasta Lyon, lo celebraron como un renacimiento de la monarquía en tiempo real. En casa, las encuestas mostraban un alto nivel de confianza y optimismo sobre el futuro de la institución. Los primeros pasos no se limitaban a cambios de personal o de protocolo, sino a un mensaje. La nueva dinastía se basaría en la transparencia, la presencia real y la conexión con las personas a las que sirven. Para Carlos, esto fue más que simplemente renunciar al trono. Fue una despedida conmovedora, simbólica y humana. Su reinado pudo haber sido breve, pero estos gestos humildes y cariñosos pasarán a la historia. Y para Guillermo, el peso de la caja de terciopelo, símbolo de fe, deber y legado familiar, será siempre más preciado que cualquier oro o joya. Fue un regalo final, vivo e inamovible de padre a hijo. Un legado inmortal de realeza y familia. Sus primeros pasos no son solo una ceremonia, sino un mensaje sobre una monarquía moderna, transparente y cercana. Esta es una prueba de que el poder no solo reside en el trono, sino también en el corazón, en la compañía y la confianza que cada persona se brinda. Si esta historia te resulta significativa y emotiva, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir compartiendo historias fascinantes sobre la familia real y momentos históricos. Deja un comentario justo debajo del video. ¿Qué opinas de la nueva dinastía y de cómo Guillermo y Catalina comenzaron sus roles? Nos encantaría conocer tu opinión. Nos vemos en los próximos videos, donde exploraremos las historias detrás del halo real.